diferentes temas. Mencionamos cómo se produjo, ¿verdad?, el estudio de la electrotecnia, o el tema de la electrotecnia, los sistemas de unidades que se utilizan, ¿verdad? Creo que aquí nos quedamos en carga eléctrica, creo que ahí terminamos, ¿verdad? También vimos las fechas de exámenes, que yo lo corregí y aquí no está. El 21, el 18, esas son las nuevas fechas de exámenes, muchachos. 21, 18 y 15 de agosto, el último, ¿ok? Ingeniera. Tomen nota. Dígame. Me está escribiendo una compañera que no le permite ingresar. Ok, vamos a ver. Sí. Ya, gracias. Vamos a ver. Aquí también tenemos. Hay que modificar eso. Ok, entonces tenemos las fechas de exámenes 21, 18 y 15 de agosto. El examen de reposición el 2 de agosto y los exámenes van 80 days. Ok, 10 y 10 las investigaciones y la investigación de cada unidad, ¿verdad? 10 y la tarea 10. Es una buena ayuda para su nota, muchachos. Y les voy a decir que es bastante ayuda. Ojalá no se relajen en eso y hagan lo posible y hasta lo imposible por subir sus trabajos. No se digan, solo son 2 puntos, de 2 en 2, de 5 en 5, se van sumando. ¿Okay? Entonces al final, si de 20 puntos ustedes solo tienen 5, hay algunos que no tienen nada, hay otros que tienen los 20 puntos, entonces se ve la diferencia en la nota, ¿ok? Así que alerta con eso. Aquí donde mencionábamos pues los sistemas de unidades, nos referíamos a, por ejemplo, que en el sistema internacional la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la corriente en amperes, la temperatura en Kelvin, la ¿cómo dice aquí? Bueno, eso no, esa es intensidad luminosa. La carga en columpios, como habíamos dicho. Ok, aquí habíamos definido lo que era carga, ¿verdad? Dentro de la materia, el átomo, las cargas que hay dentro del átomo y lo que eso significa. Y luego que el movimiento de esas cargas da origen a la carga eléctrica. Hablábamos de la medición de la carga, que es el electrón, ¿ok? Dada en E igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y que es la menor unidad de carga posible, y todas las demás cargas son múltiplos de esa, ¿ok? Hablábamos también de la ley de conservación de la carga, que la carga no se puede destruir, sino solamente se transfiere, ¿verdad? Entonces la suma, por ejemplo, la suma de la potencia que se envía a diferentes cargas va a ser igual a la potencia que consume, a la suma de las potencias consumidas, ¿ok? Y aquí teníamos que la menor carga posible es el del electrón, es la del electrón, ¿verdad? E igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Que la transferencia de carga entre unos cuerpos y otros es el origen de cualquier fenómeno eléctrico. El signo de las cargas, sabíamos que es arbitrario, de acuerdo a si son protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Pero depende la interacción
interacción entre ellas. Por ejemplo, serían de naturaleza bipolar, o positiva o negativa. ¿Okay? Las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en la dirección opuesta. Y este movimiento de cargas es lo que crea la corriente eléctrica. ¿Okay? Ya sabemos que las cargas de signo diferente se atraen y las de signo contrario se repelen. La misma naturaleza nos indica el comportamiento, ¿verdad?, que Dios dio a cada cosa. Luego tenemos lo que es la corriente eléctrica. Ya entramos entonces en nuestra materia. Bueno, de definir la carga, ya entramos a la materia. Entonces, la corriente eléctrica, se sabe que la corriente eléctrica en conductores metálicos se debe a electrones con carga negativa. Se seguirá la convención universal aceptada de que la corriente es el flujo neto de cargas positivas. ¿Okay? Entonces, la corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes. Se produce por el desplazamiento de las cargas en un material. Matemáticamente, se define como la variación de carga por unidad de tiempo en la sección transversal de un conductor. O sea, que vamos a decir que I, la corriente eléctrica, por definición es igual a dQ en dt. ¿Quién es Q? La carga. ¿Y quién es T? El tiempo. Entonces, la variación de la carga con respecto al tiempo. Esa es la corriente, medida en amperes. Ok. Luego, la carga transferida entre el tiempo t0 y t se obtiene integrando ambos miembros de la ecuación anterior, la ecuación 1,1. Entonces, ¿qué obtenemos? Que Q mayúscula, que será la suma de todas las cargas, va a ser igual por definición a la integral de t0 a t y dt. O sea, se va a integrar la corriente I desde un tiempo t0 hasta un tiempo t y vamos a obtener todas las cargas que están fluyendo en esa corriente. Hay dos tipos comunes de corrientes, como ustedes ya han escuchado, la corriente directa y la corriente alterna. Sabemos que la corriente directa, o mejor dicho, vamos a definir la corriente directa, CD o CC también, corriente continua, es una corriente que permanece constante en el tiempo. ¿Okay? Aquí tenemos la figura A, tenemos el tiempo, la corriente con respecto al tiempo, y vemos aquí una línea recta. Eso me indica que es una corriente directa, ¿ok? Que no cambia con el tiempo. Luego la 2, una corriente alterna, CA, es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo, ¿ok? Aquí vemos pues una senoide que está variando en relación con el tiempo. Esa es la corriente alterna. En conclusión, al definir la corriente como el movimiento de cargas, entonces esta tendrá una dirección asociada al flujo. Por convención, la dirección del flujo de la corriente es la dirección del movimiento de carga de la carga positiva. ¿Okay? Entonces, la corriente, la dirección del flujo de la corriente es la dirección del movimiento de la carga positiva. Basado en esta convención, una corriente de 5 amperios puede representarse positiva o negativamente como vemos en la siguiente figura. Vean aquí, en A tenemos una corriente que sube, ya el movimiento de las cargas positivas, entonces tiene 5 amperios. Pero si la carga es, la corriente fluye hacia abajo, sería menos 5 amperios, hacia el tierra, podríamos decir, ¿verdad? En este caso. Entonces, esa es la convención de signos para la corriente, la convención que nosotros vamos a utilizar para definir la dirección de la corriente. Es muy importante saberlo bien porque esto nos va a indicar al momento de formular las ecuaciones de un circuito para pues obtener una respuesta real. ¿Okay?
¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? Todo bien, ingeniero. Ok. Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos relacionados con la carga del electrón. ¿Cuánta carga representan 4.600 electrones? Pues la solución es multiplicar 4.600 por la carga del electrón, que es menos 1.602 por 10 a la menos 19. Eso me da menos 7.369 por 10 a la menos 16. Esa sería la carga que fluiría en electrones, ¿verdad? Esa es la cantidad de carga que tendríamos para 4.600 electrones. La carga total, número 2, la carga total que entra a una terminal está determinada por Q igual a 5T seno de 4T, milicoulombios por segundo. Entonces calcule la corriente en T igual a 0.5 segundos. Ok, con esa carga dada, entonces decimos que I es igual a de Q en dt, como ya habíamos dicho. Entonces derivamos la carga, derivamos 5t seno de 4πt y me da 5 seno de 4πt más 20 πt coseno de 4πt miliamperes. Ok, por aquí tenemos que son milicoulombios. Ahora, esta respuesta queda en función de t, pero dice que la calculemos para 0.5 segundos. Entonces, para 0.5 segundos sería I igual a 5 seno de 4pi por 0.5 más 20pi por 0.5 coseno de 4pi por 0.5. Entonces, esto me da 0 igual a, 0 más 10pi, que sería el valor que obtendríamos ahí, igual a 31.42 miliamperios. El seno de 4pi por 0.5, pues esto da aproximadamente 0, ¿ok? Y la otra parte da 10pi, por lo tanto sería igual a 31.42 miliamperios. Otro problema dice, determine la carga total que entra a la terminal entre T igual 1 y T igual 2. Entonces, si la corriente que pasa por la terminal es I igual a 3 cuadrado menos T. Lo único que estamos haciendo ahorita es utilizando la definición. ¿Okay? Entonces sabemos que Q por definición es la integral desde T0 a T y de T. Entonces integramos de 1 a 2, 3t cuadrado menos t, y eso nos da 5.56, o sea, coulombios por la carga. Y como menciono aquí, los problemas de práctica son PP11, PP12 y PP13, referente a esta primera parte. Estos son los problemas que deberían hacer subir en la plataforma. Todos ahí en la plataforma están indicados. Ok, ahora pasemos con la tensión, voltaje o diferencia de potencial. Son los diferentes nombres que se le da a esto. Por lo general, a mí me gusta más decir voltaje, ¿verdad? Pero aquí lo definen en términos de tensión, entonces vamos a seguir esa nomenclatura. Tensión o diferencia de potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en voltios, ¿ok? O voltios. Entonces, matemáticamente nosotros vamos a decir que V a V, por definición, va a ser igual a dW en dQ. ¿Ok? Entonces, veamos quién es V a V. Es la tensión entre dos puntos, A y B. ¿Ok? W es la energía en joules. O sea, recuerden que la definición nos dice que es la energía requerida para mover una carga a través de un elemento en un tiempo para mover la carga, y se mide en voltios. Entonces, V a V, tensión entre dos puntos A y B. W, energía en joules. Q, la carga en coulombios. Y con base a la ecuación 1.3, podemos decir que
que un voltio es igual a un joule por coulombio, o sea, un newton por metro sobre coulombio, ¿verdad? Esas son refiriendo a las diferentes unidades. Pero nos quedamos con un joule por coulombio, ¿ok? A menos que lo pidan expresarlo en minutos. Eso sería otra cosa. Ok, veamos luego. Los signos más y menos se usan para definir la dirección o polaridad de tensión de referencia. Ok, ahorita que hablábamos de la corriente, dijimos que había una convención de signos para el flujo de la corriente. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, buscando el punto de menor potencial, ¿verdad? Entonces, o sea que va de un punto mayor a un punto menor, así es la corriente y así también es el voltaje. En la figura 1.6 tenemos aquí que la tensión entre los extremos de un elemento, ven acá, de un punto A a un punto B, tenemos en el centro una figura de tensión. Entonces, conectado a los puntos A y B, los signos más y menos se usan para definir la dirección de referencia o polaridad de la tensión, ¿ok? De A a B sería menos más, ¿ok? En esa dirección. Pero también podemos utilizar una polaridad que sea de más a menos, pero esto tendría que ver con la diferencia de la corriente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Nosotros, si lo colocamos así, siempre estaríamos hablando de lo mismo, porque se fijan, de A a B tenemos menos más, entonces tendríamos una tensión, una diferencia de potencial positiva, más B a B. Si colocamos los signos en dirección contraria, o sea, más bien sería de B a A, pero aquí vamos a seguir, que es de A a B, pero en A tiene más y en B tiene menos. Entonces sería menos B a B. ¿Ok? Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco al hacer el análisis de problemas. Entonces, los signos más y menos se usan para definir la dirección de referencia o polaridad de la tensión. ¿Ok? El voltaje V a B puede interpretarse de dos maneras. El punto A está en un potencial V a B voltios mayor que el punto B. O 2, el potencial en el punto A respecto al B es V a B. Por lo tanto, tenemos que B a B es igual a menos B A. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, no sería lo mismo si yo dijera que B a B es igual a B de A. Eso no es cierto porque cambia la dirección. ¿Ok? Cuando estemos usando las dos cosas, tanto la polaridad de la corriente como la polaridad del voltaje, entonces vamos a ver la diferencia. Bueno, aquí hay un ejemplo que tal vez no sea como que tan representativo porque no estamos analizando un circuito completo, pero podemos entender el sentido de la polaridad. Veamos, en la figura 1.7 tenemos dos representaciones de la misma tensión. Fíjense bien, tenemos A y B. En la representación A tenemos un elemento que aquí no se sabe cuál es, pero hay un elemento. Está la terminal A y la terminal B. En la terminal A tenemos positivo, en la terminal B tenemos negativo. Y decimos que en el elemento hay 9 voltios. Pero si tenemos la terminal siempre conectada a A y B, pero en A tenemos menos y en B tenemos más, entonces sería menos 9 voltios. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando lo mismo. De A positivo a B negativo son 9 voltios. De A negativo a B positivo son menos 9 voltios. ¿Ok? O sea, menos B a B. Entonces, en la figura 1.7a hay una caída de tensión de 9 voltios de A a B, o en forma equivalente, un aumento de tensión de 9 voltios de B a A. En la primera parte se toma como caída, en el segundo se toma como aumento, ¿ok? No un aumento de tensión. Bueno,
Ahora vamos a ver lo que es la potencia y energía. Lo que vimos ahorita fue definición de la corriente y el sentido del flujo de la corriente, ¿verdad? Que va a definir una polaridad ya adquirida mundialmente por convención. Y luego hicimos lo mismo con el voltaje. Ahora tenemos otro punto que es la potencia y energía. Potencia es la variación respecto del tiempo de entrega o absorción de la energía medida en watts. O sea que por definición nosotros podemos decir matemáticamente que P va a ser igual por definición a dW en dt. ¿Qué quiere decir dW? El cambio de la energía con respecto al tiempo. ¿Ok? La energía entregada o absorbida. Entregada por la fuente o absorbida por los elementos. Eso es lo que quiere decir. Entonces P es la potencia en watts, W energía en joules, J, T tiempo en segundos es. Entonces fijémonos, como ya sabemos la ecuación del voltaje y sabemos la ecuación de la corriente, lo vamos a relacionar con la potencia. P por definición es dW en dt, o sea igual dW en dQ por dQ en dt, es lo mismo, se puede escribir en esta forma. Al final tenemos que P es igual, también por definición, a V por I. ¿Okay? La potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Fijo, esa ecuación es mundial. ¿Okay? Nadie puede cambiar esta ecuación. P igual a V por I, voltaje por corriente. O dW en dt, o sea, la variación respecto al tiempo de la energía entregada o absorbida. Entonces, siguiendo también la convención pasiva de los signos, vamos a ver que se satisface cuando la corriente entra por el terminal positivo de un elemento, tendríamos P igual a positivo V por I. Si la corriente entra por el terminal negativo, entonces tendríamos que P es igual a menos V por I. Ok, estos signos significan que entrega o que absorbe. Ok. Y eso lo podemos ver aquí en la figura. Pero debemos entender esto sencillo que se puso aquí, ¿verdad? Que si la corriente entra por el lado positivo de un elemento, lo que tenemos es P igual a V por I positivo. Si la corriente entra por el lado negativo, ¿verdad?, del elemento, que sería este rectángulo, ¿ven? Entonces sería menos V por I. ¿Ok? Si se fijan aquí en la figura, en esta primera figura, ven aquí que I está entrando por el positivo, P es igual a más menos V por I. Ahora, ven aquí que I entró por el negativo y salió por el positivo, entonces sería menos V por I. ¿Ok? No perder de vista, ¿verdad?, esa figura. Recuerden que lo que puede cambiar son los signos. Si en vez de tener más menos tengo menos más, entonces pues vamos a decir que la potencia es positiva o negativa según por donde esté entrando la corriente. Luego entonces llegamos a una conclusión. Veamos en la figura 10, 1.10. Vamos a ver primero la figura 1.9. Como ejemplo, el elemento de dos circuitos en la figura 1.9 tiene una absorción de potencia de 12 watts. Vean aquí. Sería 4 por 3, ¿verdad? Que sería voltaje 4 y corriente 3 sería 4 por 3, la potencia es 12. Entonces, esta potencia está entrando al elemento, ¿ok? Entonces es positiva. Sería más 12 voltios. En la otra figura, tenemos que la corriente está saliendo, ¿verdad? O sea, que entró por el negativo y salió por el positivo. Entonces, aquí, y como la corriente está entrando al negativo acá, tendríamos entonces igual, ¿verdad? Tendríamos igual una potencia de 12 watts positiva. ¿Por qué? Porque aquí en la primera figura, la
esta corriente sale positivo y entra el positivo, y me da 12, positivo. En la otra figura, sale por el positivo, entra por el negativo, lleva una dirección contraria, al final nos da igual, menos por menos da más, igual nos da 12 watts, ¿ok? Luego en la figura 1.10, el elemento suministra una potencia de 12 watts, ¿ok? El elemento está mandando, está devolviendo 12 watts, porque una corriente positiva entra a la terminal negativa. ¿Okay? Aquí en esta figura A, vemos que aquí sale la corriente, pero eso indica que entró por el negativo. ¿Okay? Entonces, desde luego, una absorción, o sea, que la está recibiendo, sería menos 12. O sea, si la está entregando, es más 12. Si la está absorbiendo o recibiendo, es menos 12. ¿Ok? Y entonces es equivalente a un suministro de potencia de 12 watts. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia absorbida va a ser igual a la potencia suministrada. ¿Ok? Potencia absorbida, potencia suministrada tiene que ser igual. Si mando 12, se reciben 12. Ese es el punto. Es la conservación de la energía y siguiendo pues la convención pasiva de los signos. Hay que fijarse bien por dónde entra la corriente al elemento y cuál es la polaridad que tenemos del voltaje también. Eso me va a indicar si la potencia está siendo suministrada o está siendo recibida. ¿Ok? ¿Hay preguntas, muchachos? La potencia P de la ecuación 1.7 es una cantidad que varía con el tiempo y se llama potencia instantánea. Ok, vamos a ver la ecuación 1.7, aquí, esta se llama potencia instantánea, V por I, y la potencia absorbida o suministrada por un elemento es el producto de la tensión entre los extremos del elemento y la corriente a través de él. O sea, ya sea absorbida o suministrada, P es igual a V por I. Si la potencia tiene signo positivo, se está suministrando o la está absorbiendo el elemento. ¿Okay? Si por el contrario tiene signo negativo, está siendo suministrada por el elemento. O sea, el elemento está enviando la potencia que recibió, pero ahora la está devolviendo. Entonces tendría signo negativo. La dirección de corriente y polaridad de tensión desempeñan un papel primordial en la determinación del signo de la potencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a saber el signo de la potencia? Bueno, sabiendo la dirección de la corriente y la polaridad de la tensión. Ahí vamos a definir el signo. ¿Ok? Y entonces, si la potencia sale negativa, está siendo suministrada por el elemento, y sale positiva, está siendo suministrada por la fuente. La ley de conservación de energía debe cumplirse en cualquier circuito eléctrico. Potencia enviada, potencia recibida, es igual. Por esta razón, la suma algebraica de las potencias dentro del circuito siempre, en cualquier instante, debe ser 0. O sea, la sumatoria de las potencias siempre debe ser igual a 0. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Entonces, ahora, la sumatoria de las potencias es igual a 0. Quedamos claros en eso. A partir de la ecuación 1.6, la energía absorbida o suministrada por un elemento del tiempo t0 al tiempo t sería W igual a la integral de t0 a t, p de t. O sea, vamos a integrar la definición de potencia para encontrar la energía. ¿Okay? W. Entonces sería igual a la integral de t0 a t de v por i en d. La energía es la capacidad para realizar el trabajo, medida en joules. ¿Okay? Recuerden, dijimos que potencia era la variación respecto al tiempo de la entrega o absorción de la energía. ¿Ok? El W en dt, la variación de la energía con respecto al tiempo. Ahora, ¿quién es la energía? La energía es la capacidad para realizar el trabajo, ¿ok? Medida en joules. Veamos un ejemplo. Una
fuente de energía fuerza una corriente constante de 2 amperios durante 10 segundos para que fluya por una bombilla eléctrica. Si 2.3 kilojoules se emiten en forma de luz y energía térmica, calcule la caída de tensión en la bombilla, o sea, cuánto se consume en la bombilla, o en un bombillo, como decimos. La carga total sería delta Q es igual a I delta T, según la definición, y es igual a dQ en T, ¿verdad? Entonces sería 10 amperios, 10 segundos por 2 amperios. Entonces me daría 20 columbios, ese sería el dQ. Luego la caída de tensión sería V igual a delta W en delta Q, o sea, 2.3 por 10 a la 3, que es la cantidad que me dieron de la energía, sobre 20 columbios me da 115 voltios, o sea, el bombillo va a consumir 115 voltios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad, muchachos? Cuando hablamos de los bombillos residenciales, pues vamos a hablar de 115 voltios. ¿Estamos claros en este ejemplo? Solo usé fórmulas, ¿verdad? Me dan la corriente, me dan el tiempo y me dan la carga, perdón, la energía que se consume, 2.3 kilojoules. Entonces, el delta Q es igual a I delta T, o sea, 10 por 2. La más bien sería 2 por 10 si seguimos la fórmula. Son 20 columbios, pero la caída de tensión se mide como V igual a delta W en delta Q, sería 2.3 por 10 a la 3, que son 2.3 kilojoules, entre 20, igual a 115 voltios. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Haya la potencia que se entrega a un elemento en T igual a 3 milisegundos si la corriente que entra a su terminal es I igual a 5 coseno de 60 pt en amperes. Entonces, bueno, ¿cuál es la potencia que se está entregando al elemento? Primero, si V es igual a 3 por I, y B, si V es igual a 3 de I en dt. Ok. Entonces, solución. La tensión es V igual a 3 por I, o sea, 3 por la corriente, que es 5 coseno de 60 pt, sería 15 coseno de 60 pt. Entonces, la potencia P igual a V por I sería 5 por 15, son 75 coseno cuadrado de 60 pt watts. Entonces, esa es la potencia, está dada en función del tiempo. Ahora, en 3 milisegundos, esa potencia sería 75 coseno cuadrado de 60 pi por 3 por 10 a la menos 3, me da igual a 53.48 watts en ese tiempo específico de 3 milisegundos. ¿Ok? Luego en B, si la tensión es V igual a 3 de I en dt, entonces sería 3 por la derivada de la corriente, que me da menos 900 pi seno de 60 pt voltios. Entonces, P es igual a V por I, sería, al multiplicar V por I, sería menos 4500 pi seno de 600 pt coseno de 60 pt, según la derivada y la multiplicación. Entonces, en t igual a 3 milisegundos, sustituimos el tiempo. V igual a V por I sería menos 4500 pi seno de 60 por pi por el tiempo, punto 18 pi, coseno de punto 18 pi watts. Entonces, al realizar esta operación matemática, da que P es igual a menos 6.396 kilowatts. Aquí da una potencia negativa porque este voltaje era negativo. ¿Ok? Entonces, se ve que esa potencia está siendo absorbida. ¿Ok? Para terminar este otro ejemplo, ¿cuánta energía consume una bombilla eléctrica de 100 watts en 2 horas? W sería igual a PT 100 watts en 2 horas por 60, por 60 minutos por hora o por 60 y por 60 segundos por minuto.
Entonces W resulta 72.000 joules o 720 kilojoules al hacer la operación matemática. Pero igual, W pudimos decir que es P por T. O sea, 100 watts, que son los que me da el ejemplo, por 2 horas, me da 200 watts hora. ¿Ok? Entonces, si nosotros convertimos 720 kilojoules a watts hora, nos va a dar 200 watts hora. ¿Ok? Para esto tenemos los problemas de práctica 1.4, 1.5 y 1.6, que son esta forma. ¿Ok, muchachos? Bueno, no terminamos, nos faltaron los elementos del circuito, que, bueno, lleva otro poquito de tiempo y lo vamos a ver la otra semana. ¿Estamos? Chicos, Mañana no tendremos clase, ingeniera. Listo, ingeniera. ok. Fíjense que sí me gustaría que nos conectáramos porque faltó parte de lo que teníamos para esta semana, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que nos conectáramos, a menos que, bueno, la otra semana en la presencial avancemos con esta parte, ¿verdad? No sé, ¿quieren que nos conectemos mañana o nos vemos hasta el martes? Presencial mejor, ingeniera. Algo que le iba a consultar es Dígame. si a la hora que vayamos presencial, nos vamos directamente a donde recibimos la clase o nuevamente en el aula. Ahí donde recibimos la clase, ahí nos vamos a ver. Martes y jueves no la ocupan, entonces la vamos a utilizar, ¿ok? Ok. Déjenme pasar lista antes que se me vayan. Vamos a ver. Luis Miguel. ¿Está Luis Miguel? No está. Porque les dije, ¿verdad? Omar Josué. Tampoco. Cristian Alexander. Tampoco. Danis. ¿Hoy no Danis? Fernando Josué. Presente. ¿Quién me dijo presente? Danis. Danis. Ok. Sí. Ok. Nelson. Edwin Javier. Edran. Warner. Presente. Jonathan. Presente, ingeniera. José Mario Ursina. Carlos Arturo. Presente. Carlos Arturo. Presente. Ok. Vamos. Brian Ariel. Presente, ingeniera. Fernando José. Héctor Omar. Maximilian. Alejandra. Presente. Ok. Lesman. Presente. Leonardo. Presente. Yacir. Dime, Yacir. Ingeniera, yo soy amigo de Yacir, ayer fuimos presencial la clase. Sí. Y fíjense que saliendo de la clase, él recibe la clase por el teléfono y se le llenó así como de puntitos morados el teléfono y se la arruinó. Entonces él me dijo que le dijera a usted. Ok, pobre Yacir. Bueno, ojalá recupere su teléfono. José Román. José Román. Héctor Alejandro. Presente. Rosemary. Presente. José Sebastián Presente. y Javier Enrique. Presente. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes de la otra semana, ¿verdad? Inge, buenos días. Yo acabo de adicionar la clase y no me llamó. Ah, no está aquí, no aparece en la lista. Lo voy a agregar, esperen un momentito. ¿Su nombre? José Rigoberto Duarte Varela. José Rigoberto. Bueno, vamos a insertar. Bueno, chicos, a los que ya llamé se pueden ir, ¿verdad? Gracias, ingeniera. Ok, que les vaya bien. ¿Número de cuenta, José? 2017, Ajá.
Ajá. 1518.